Millonario rompe una promesa y su castigo es casarse con una señora de la limpieza de su empresa, pero su vida se transforma debido a todos estos acontecimientos. El despacho de Alejandro era un reflejo de su vida, impecable, frío y calculado. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Las paredes de cristal ofrecían una vista imponente de la ciudad, pero él rara vez se detenía a admirarla. Estaba demasiado ocupado revisando informes, firmando contratos y asegurándose de que su imperio siguiera creciendo. Hasta que llegó la noticia que lo cambiaría todo. Era una tarde como cualquier otra. Alejandro acababa de salir de una reunión importante cuando su secretaria le informó que su abogado, el señor Martínez, lo esperaba en su despacho. Con un suspiro de fastidio, Alejandro entró y encontró al hombre sentado frente a su escritorio, con una carpeta gruesa en las manos. ¿Qué es tan urgente, Martínez?, preguntó Alejandro, sin molestarse en saludar. Tenemos un problema, dijo el abogado, con un tono serio que hizo que Alejandro frunciera el ceño. Tu abuelo incluyó una cláusula en su testamento. Si rompías la promesa de no vender parte de la empresa, debías cumplir con una condición. Alejandro se reclinó en su silla, sintiendo como el fastidio se convertía en irritación. ¿Qué clase de condición? Debes casarte con Carmen López, una empleada de tu empresa, durante un año, dijo Martínez, abriendo la carpeta y mostrando los documentos. Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás bromeando? ¿Casarme con una empleada? ¿Quién es esta Carmen López? Es una limpiadora, respondió Martínez, con una calma que solo aumentó la ira de Alejandro. ¿Una limpiadora?, repitió Alejandro, levantándose de su silla. Esto es ridículo. No voy a casarme con una empleada solo porque mi abuelo lo haya decidido. Si no lo haces, perderás el control de la empresa, dijo Martínez, con un tono firme que dejó en claro que no había margen para negociar. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo como el peso de la situación caía sobre sus hombros. No podía permitir que su imperio se derrumbara por una condición absurda. Con un suspiro de resignación, asintió. Está bien. Lo haré. Pero esto no va a ser un matrimonio real. Es solo un trámite. Esa misma tarde, Alejandro conoció a Carmen. La encontró en el sótano de la empresa, limpiando los pasillos con una dedicación que lo sorprendió. Era una mujer joven, de rostro cansado pero amable, y una sonrisa que parecía iluminar incluso el lugar más oscuro. Carmen López, dijo Alejandro, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su incomodidad. Soy Alejandro Mendoza. Necesito hablar contigo. Carmen lo miró, sorprendida. ¿Señor Mendoza? ¿En qué puedo ayudarle? Alejandro respiró hondo, preparándose para lo que venía. Necesito que te cases conmigo. Carmen lo miró, incrédula. ¿Perdón? Es una condición familiar, explicó Alejandro, con un tono que sugería que no estaba dispuesto a discutir. No tienes que preocuparte, será solo por un año. Y te compensaré generosamente. Carmen dudó, sintiendo como el mundo parecía detenerse a su alrededor. No entiendo. ¿Por qué yo? No importa, dijo Alejandro, con una frialdad que hizo que Carmen se estremeciera. Solo necesito que aceptes. Carmen lo miró por un momento, sintiendo como una mezcla de emociones chocaba dentro de ella. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Lo haré. Alejandro no dijo nada más. Simplemente asintió y se fue, dejando a Carmen sola en el pasillo, con 1.000.000 de preguntas en su mente. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no tenía idea de cuánto. El matrimonio fue rápido y discreto. No hubo fiesta, ni invitados, ni siquiera un vestido blanco. Solo un juez, un par de testigos y un anillo que Alejandro compró en una joyería de lujo, más por formalidad que por sentimiento. Carmen llevaba un vestido sencillo que Alejandro había comprado para la ocasión, pero su expresión era tan fría como la de él.
No era el comienzo soñado de una vida juntos, pero ninguno de los dos esperaba que lo fuera. Después de la ceremonia, Alejandro llevó a Carmen a su apartamento. El contraste entre su mundo y el de ella era evidente desde el momento en que cruzaron la puerta. Carmen miró a su alrededor, impresionada pero incómoda. Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado impersonal. «Esta será tu habitación», dijo Alejandro, señalando una puerta al final del pasillo. «Puedes decorarla como quieras». Carmen asintió, pero no dijo nada. No sabía cómo sentirse. Por un lado, estaba agradecida por tener un techo sobre su cabeza y comida caliente. Por otro, no podía evitar sentir que era una intrusa en la vida de Alejandro, un recordatorio constante de una promesa que él no había elegido cumplir. Los primeros días fueron incómodos. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina, sumergido en su trabajo, mientras Carmen intentaba adaptarse a su nueva vida. Aprendió a usar los electrodomésticos de la cocina, a vestirse con la ropa que Alejandro le compró y a navegar por las reglas no escritas de su hogar. Pero lo que más le costó fue acostumbrarse al silencio. Una noche, después de cenar en silencio, Carmen finalmente rompió el hielo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, mirando a Alejandro directamente a los ojos. Él levantó la vista de su teléfono, sorprendido por la pregunta. «¿El qué?». «Casarte conmigo. No me conoces. No me debes nada. ¿Por qué lo hiciste?». Alejandro dudó por un momento, considerando si decirle la verdad. Pero decidió que no era el momento adecuado. «Es complicado», dijo finalmente. «Pero no te preocupes, no espero que entiendas». Carmen no insistió, pero la pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. A medida que pasaban los días, comenzó a notar pequeños detalles en Alejandro. La forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, cómo se pasaba la mano por el pelo cuando estaba estresado, la manera en que evitaba mirarla directamente a los ojos. Era un hombre cerrado, pero Carmen comenzó a preguntarse si había algo más detrás de esa fachada de frialdad. Por su parte, Alejandro también comenzó a notar cosas en Carmen. Su risa, aunque rara, era contagiosa. Su forma de cuidar las plantas que compró para su habitación, como si fueran su única conexión con la naturaleza. Y, sobre todo, su resistencia. A pesar de todo lo que había pasado, Carmen no se quejaba. Simplemente seguía adelante. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina, Carmen entró con una taza de café. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, colocando la taza sobre su escritorio. Alejandro la miró sorprendido. «Gracias», dijo, con una voz más suave de lo habitual. Carmen asintió y se dio la vuelta para salir, pero Alejandro la detuvo. «Espera», dijo, levantándose de su silla. «¿Quieres salir a caminar?». Ella lo miró con sorpresa, pero finalmente asintió. Caminaron por el parque cercano, en silencio al principio, pero luego comenzaron a hablar. No de nada importante, solo de cosas triviales: el clima, las flores, los pájaros. Pero, por primera vez, Alejandro sintió que estaba conociendo a Carmen, no como una obligación, sino como una persona. Esa noche, cuando regresaron al apartamento, Alejandro se sentó en el sofá, mirando el techo. No podía negar que algo había cambiado. Carmen ya no era solo una carga, una promesa que cumplir. Era alguien real, con sueños, miedos y una historia que apenas comenzaba a entender. Pero también sabía que no podía seguir ocultándole la verdad. La promesa de su abuelo pesaba sobre él como una sombra, y tarde o temprano tendría que enfrentarla. Por ahora, decidió disfrutar de ese pequeño rayo de luz que Carmen había traído a su vida, sin importar cuánto durara. Las semanas pasaron, y la dinámica entre Alejandro y Carmen comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una relación fría y distante se transformó lentamente en algo más cercano, aunque aún lleno de tensiones. Alejandro seguía pasando la mayor parte del tiempo en su oficina, pero ahora hacía un esfuerzo consciente por compartir al menos una comida al día con Carmen.
Eran momentos incómodos al principio, llenos de silencios incómodos y conversaciones forzadas, pero poco a poco comenzaron a fluir. Una tarde, mientras cenaban, Carmen rompió el silencio con una pregunta que llevaba días rondando en su mente. ¿Qué haces exactamente en tu trabajo?, preguntó, mirando a Alejandro con curiosidad. Él levantó la vista de su plato, sorprendido por la pregunta. Administro una empresa, respondió, con un tono que sugería que no quería entrar en detalles. ¿Y qué tipo de empresa es?, insistió Carmen, sin dejarse intimidar por su brevedad. Alejandro suspiró, pero finalmente decidió responder. Es una empresa de tecnología. Desarrollamos software para otras compañías. Carmen asintió, tratando de entender. Suena complicado. Lo es, dijo Alejandro, con una media sonrisa. Pero es lo que sé hacer. Esa pequeña conversación marcó el comienzo de un cambio. A partir de ese día, Carmen comenzó a hacer más preguntas, no solo sobre el trabajo de Alejandro, sino sobre su vida, sus intereses, sus sueños. Al principio, Alejandro se mostró reacio a compartir, pero poco a poco comenzó a abrirse. Descubrió que hablar con Carmen era más fácil de lo que había imaginado, y que, en el proceso, estaba aprendiendo cosas sobre sí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. Por su parte, Carmen también comenzó a compartir más sobre su vida. Una noche, mientras tomaban una taza de té en la sala, le contó a Alejandro sobre su infancia, sobre cómo había perdido a sus padres y cómo había terminado en las calles. No fue fácil, dijo, con una voz temblorosa. Pero aprendí a sobrevivir. Alejandro la escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. No podía imaginar lo que había pasado Carmen, pero entendía que su fuerza y resistencia eran algo que él nunca podría igualar. Eres increíble, dijo finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Carmen lo miró, sorprendida por sus palabras. No lo soy, respondió, con una sonrisa tímida. Solo hice lo que tenía que hacer. Esa noche, cuando Alejandro se fue a dormir, se quedó mirando al techo, pensando en todo lo que Carmen le había contado. Se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias, tenían más en común de lo que había pensado. Ambos habían perdido a sus padres, ambos habían tenido que luchar para sobrevivir, aunque de maneras muy diferentes. Y, por primera vez, comenzó a preguntarse si su matrimonio, aunque había comenzado como una obligación, podría convertirse en algo más. Sin embargo, no todo era tan sencillo. A medida que Alejandro y Carmen se acercaban, el mundo exterior comenzó a notar su relación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias sensacionalistas, comenzaron a especular sobre el repentino matrimonio del millonario con una mujer sin hogar. Los titulares eran crueles y las redes sociales estaban llenas de comentarios hirientes. ¿Has visto esto?, preguntó Carmen una mañana, mostrándole a Alejandro su teléfono con un artículo que los criticaba a ambos. Alejandro lo leyó rápidamente, sintiendo una oleada de ira. No les hagas caso, dijo, con un tono más firme de lo que sentía. No saben nada de nosotros. Pero duele, dijo Carmen, con una voz quebrada. No entiendo por qué la gente es tan cruel. Alejandro no supo qué decir. No estaba acostumbrado a lidiar con emociones tan crudas, pero sabía que tenía que hacer algo. No te preocupes, dijo finalmente. Yo me encargaré de esto. Y lo hizo. Utilizó sus recursos y contactos para silenciar a los medios, al menos temporalmente. Pero sabía que no podía proteger a Carmen de todo el mundo. Lo que más le preocupaba era cómo la atención negativa estaba afectando a Carmen, que ya había pasado por tanto en su vida. Una noche, después de un día particularmente difícil, Alejandro encontró a Carmen llorando en su habitación. No puedo hacer esto, dijo, con lágrimas en los ojos. No soy lo suficientemente fuerte. Alejandro se sentó a su lado, sintiendo una impotencia que no había experimentado antes. Lo eres, dijo, con una voz suave. Eres la persona más fuerte que conozco. Carmen lo miró,
con los ojos llenos de lágrimas, pero también de gratitud. «Gracias», dijo, con una voz apenas audible. En ese momento, Alejandro supo que no podía seguir ocultando la verdad. Carmen merecía saber por qué se habían casado, por qué él había entrado en su vida. Pero también sabía que revelar la promesa de su abuelo podría destruir la frágil conexión que estaban construyendo. Así que, por ahora, decidió guardar el secreto un poco más, esperando el momento adecuado para decirle la verdad. Alejandro estaba revisando unos documentos en su oficina cuando encontró algo que lo dejó sin aliento. Entre los papeles de su abuelo, descubrió una carpeta vieja con el nombre de Carmen. Al principio, pensó que era un error, pero al abrirla, se dio cuenta de que no lo era. La carpeta contenía documentos legales, fotos antiguas y, lo más impactante, un testamento que nombraba a Carmen como la única heredera de una fortuna considerable. No podía creerlo. Su abuelo no solo había conocido a Carmen, sino que había ocultado una fortuna para protegerla. ¿Por qué? ¿Y por qué no le había dicho nada a Alejandro? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero una cosa era clara: Carmen no era solo una empleada. Era una heredera que había perdido todo sin saberlo. Alejandro se sentó en su silla, sintiendo el peso de la revelación. Sabía que tenía que decirle a Carmen la verdad, pero no sabía cómo. ¿Cómo reaccionaría ella al descubrir que su vida podría haber sido completamente diferente? ¿Y cómo afectaría esto a su relación, que apenas comenzaba a florecer? Esa noche, mientras cenaban, Alejandro intentó abordar el tema con cuidado. «Carmen, hay algo que necesito contarte», dijo, con una voz tensa. Ella lo miró, sorprendida por su tono serio. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien», dijo Alejandro, tomando un sorbo de agua para ganar tiempo. «Es sobre tu pasado. He descubierto algo que podría cambiar todo». Carmen frunció el ceño, preocupada. «¿De qué estás hablando?» Alejandro respiró hondo y decidió ser directo. «Tu padre no era un hombre cualquiera. Tenía una fortuna, y te dejó todo a ti. Pero por alguna razón, mi abuelo ocultó esa información». Carmen lo miró, incrédula. «¿Qué? No entiendo. ¿Estás diciendo que soy rica?» «No exactamente», dijo Alejandro, sintiendo como las palabras se le atascaban en la garganta. «La fortuna está ahí, pero ha estado oculta todo este tiempo. No sé por qué mi abuelo hizo esto, pero ahora que lo sé, no puedo ignorarlo». Carmen se quedó en silencio, procesando la información. «¿Y por qué me lo dices ahora?», preguntó finalmente, con una voz que temblaba ligeramente. «Porque creo que mereces saber la verdad», dijo Alejandro, con sinceridad. «¿Y por qué? Porque no quiero que pienses que me casé contigo por esto». Carmen lo miró, con una mezcla de confusión y dolor en los ojos. «¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué te casaste conmigo?». Alejandro sabía que era el momento de decirle la verdad sobre la promesa de su abuelo, pero las palabras no salieron. En su lugar, dijo: «Porque quería ayudarte. Porque creí que era lo correcto». Carmen asintió lentamente, pero Alejandro podía ver que no estaba convencida. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, levantándose de la mesa. «Esto es mucho». Alejandro no intentó detenerla. Sabía que necesitaba espacio, pero también sabía que la revelación había cambiado todo. Ahora, no solo tenía que lidiar con sus propios sentimientos, sino también con la posibilidad de perder a Carmen para siempre. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó en su oficina, revisando los documentos una y otra vez, tratando de entender por qué su abuelo había hecho lo que hizo. Pero no había respuestas claras, solo más preguntas. Lo único que sabía era que, de alguna manera, tenía que arreglar las cosas con Carmen. No podía permitir que la promesa de su abuelo destruyera lo que estaban construyendo. Mientras tanto, Carmen estaba en su habitación, mirando por la ventana. Su mente estaba en caos, tratando de procesar todo lo que Alejandro le había dicho.
¿Cómo era posible que tuviera una fortuna oculta? ¿Y por qué nadie le había dicho nada? Sentía una mezcla de rabia y tristeza, pero también una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esto era una oportunidad para empezar de nuevo. Pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba respuestas, y la única persona que podía dárselas era Alejandro. Con un suspiro, decidió que al día siguiente lo confrontaría. No importaba cuánto le doliera, necesitaba saber la verdad completa. La mañana siguiente, Carmen se despertó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a enfrentar a Alejandro para obtenerlas. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, recibió una visita inesperada. Un hombre alto y bien vestido llegó al apartamento, presentándose como Marcos, un antiguo socio de Alejandro. «Hola, Carmen», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He oído mucho sobre ti». Carmen lo miró con desconfianza. «¿Y qué quieres?» «Solo quiero hablar», dijo Marcos, entrando sin ser invitado. «Creo que hay algunas cosas que debería saber sobre Alejandro». Carmen dudó, pero finalmente lo dejó pasar. Marcos se sentó en el sofá, cruzando las piernas con una elegancia que resultaba intimidante. «Verás, Alejandro no es exactamente la persona que crees que es», comenzó, con un tono que sugería que disfrutaba cada palabra. «¿Sabías que se casó contigo por una promesa que le hizo su abuelo?» Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» Marcos sonrió, sacando un documento de su maletín. «Aquí está la prueba. Una carta de su abuelo, explicando la promesa. Alejandro no te eligió a ti, Carmen. Solo estaba cumpliendo con un deber». Carmen tomó el documento con manos temblorosas, leyendo las palabras que confirmaban sus peores temores. «No, esto no puede ser verdad», murmuró, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «Lo siento», dijo Marcos, aunque su tono no sonaba sincero. «Pero pensé que merecías saber la verdad». Cuando Marcos se fue, Carmen se quedó sola, con el documento aún en sus manos. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y traición. ¿Cómo podía Alejandro haberle ocultado algo tan importante? ¿Cómo podía haberla usado de esa manera? Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, encontró a Carmen sentada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué pasa?», preguntó, con una voz llena de preocupación. Carmen lo miró, con una expresión que lo dejó sin aliento. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con una voz que temblaba de rabia. «¿Por qué no me dijiste que te casaste conmigo por una promesa?». Alejandro sintió que el mundo se detenía. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?». «Marcos vino», dijo Carmen, levantándose del sofá. «Me lo contó todo. Me mostró la carta de tu abuelo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Alejandro? ¿Cómo pudiste mentirme de esa manera?». Alejandro intentó acercarse, pero Carmen retrocedió. «No te acerques», dijo, con una voz quebrada. «No quiero verte». «Carmen, por favor», suplicó Alejandro, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. «Déjame explicarte». «¿Qué hay que explicar?», gritó Carmen, con lágrimas corriendo por su rostro. «Te casaste conmigo por obligación. No porque me quisieras, no porque te importara. Solo porque tu abuelo te lo pidió». «No es así», dijo Alejandro, con una voz desesperada. «Al principio, sí, fue por la promesa. Pero ahora es diferente. Te quiero, Carmen. De verdad». Carmen lo miró, con una mezcla de dolor y escepticismo. «¿Y cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo saber que no estás mintiendo de nuevo?». Alejandro no supo qué decir. Sabía que había perdido su oportunidad de explicarse, de hacer las cosas bien. «Por favor», dijo finalmente, con una voz que apenas se escuchaba. «Dame una oportunidad para demostrarte que esto es real».
Carmen no respondió. En su lugar, se dio la vuelta y se fue a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Alejandro se quedó solo en la sala, sintiendo como el peso de sus decisiones lo aplastaba. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Carmen lloró hasta quedarse sin lágrimas, preguntándose cómo había podido confiar en Alejandro. Y Alejandro, sentado en su oficina, se preguntaba cómo había podido arruinar todo de esa manera. Al día siguiente, Carmen decidió que no podía quedarse. Empacó sus pocas pertenencias y se preparó para irse. Pero antes de hacerlo, decidió confrontar a Alejandro una última vez. «Me voy», dijo, con una voz firme. «No puedo quedarme aquí, sabiendo que todo fue una mentira». Alejandro la miró, con los ojos llenos de dolor. «Por favor, no te vayas», suplicó. «Te prometo que haré lo que sea para arreglar esto». «No puedes arreglar esto», dijo Carmen, con una tristeza que partía el corazón. «Lo que hiciste no tiene arreglo». Y con eso, Carmen se fue, dejando a Alejandro solo en el apartamento que ahora parecía más vacío que nunca. Sabía que había cometido un error terrible, pero también sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de recuperar a Carmen, de demostrarle que su amor era real. Después de que Carmen se fue, Alejandro se quedó en el apartamento, sintiendo una soledad que nunca antes había experimentado. Las paredes, que antes parecían imponentes y seguras, ahora se sentían frías y vacías. Cada rincón del lugar le recordaba a Carmen, su risa, su mirada, su presencia. Sabía que había cometido un error terrible, pero también sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de recuperarla. Mientras tanto, Carmen se refugió en un pequeño apartamento que había alquilado con el poco dinero que tenía. Aunque estaba lejos de Alejandro, no podía dejar de pensar en él. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz. Sabía que lo amaba, pero el dolor de la traición era demasiado grande para ignorarlo. Una tarde, mientras Carmen intentaba distraerse leyendo un libro, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a Alejandro, con los ojos llenos de determinación y un ramo de flores en la mano. «¿Qué haces aquí?», preguntó Carmen, con una mezcla de sorpresa y enojo. «Vine a pedirte perdón», dijo Alejandro, con una voz firme pero suave. «Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lo siento». «Lo siento mucho». Carmen lo miró, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «¿Y qué esperas que haga? ¿Que te perdone y vuelva contigo como si nada hubiera pasado?» «No», dijo Alejandro, con sinceridad. «Solo espero que me des una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Que puedo ser la persona que mereces». Carmen dudó, pero finalmente lo dejó entrar. Se sentaron en el sofá, en silencio al principio, hasta que Alejandro comenzó a hablar. Le contó todo, la promesa de su abuelo, su lucha interna, su miedo a perderla. «No quiero justificarme», dijo finalmente. «Solo quiero que sepas que te amo, Carmen, y que haré lo que sea para ganarme tu confianza de nuevo». Carmen lo escuchó en silencio, sintiendo como sus emociones chocaban dentro de ella. Sabía que Alejandro estaba siendo sincero, pero también sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. «No sé si puedo confiar en ti de nuevo», dijo finalmente, con una voz que temblaba ligeramente. «Lo sé», dijo Alejandro, con una tristeza que partía el corazón. «Pero te prometo que haré lo que sea para ganarme esa confianza. No importa cuánto tiempo lleve». Carmen lo miró, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. «Está bien», dijo finalmente. «Pero esto no será fácil. Tendrás que demostrarme que has cambiado». Alejandro asintió, sintiendo un alivio que no había sentido en mucho tiempo. «Lo haré», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Haré lo que sea necesario». Esa noche, Alejandro se fue del apartamento de Carmen, pero con una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo.
Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero también sabía que Carmen valía la pena. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Mientras tanto, Carmen se quedó en su apartamento, mirando las flores que Alejandro le había traído. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero también sabía que amaba a Alejandro. Y, por primera vez, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, podrían superar esto juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Sabía que tenía que demostrarle a Carmen que su amor era genuino, pero no sabía por dónde empezar. Decidió que las palabras no eran suficientes, necesitaba acciones. Comenzó a visitar a Carmen regularmente, no para presionarla, sino para mostrarle que estaba dispuesto a estar allí, sin importar cuánto tiempo llevara. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Carmen rompió el silencio. ¿Por qué haces esto?, preguntó, mirando a Alejandro con curiosidad. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Porque te amo, dijo Alejandro, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. Y porque sé que cometí un error terrible. Quiero demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser la persona que mereces. Carmen lo miró, sintiendo como una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. No será fácil, dijo finalmente. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Esa pequeña apertura fue suficiente para Alejandro. A partir de ese día, comenzó a hacer pequeños gestos para demostrarle a Carmen que estaba cambiando. Le enviaba mensajes de buenos días, le cocinaba su comida favorita, y hasta comenzó a acompañarla a las citas con el terapeuta que había empezado a ver para superar sus traumas. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Un día, mientras Alejandro y Carmen estaban en un café, Marcos apareció de nuevo. «Qué bonito», dijo, con una sonrisa sarcástica. «¿Ya te perdonó, Carmen? ¿O todavía no sabe toda la verdad?» Alejandro se puso de pie, sintiendo una oleada de ira. «¿Qué quieres, Marcos?», preguntó, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su enojo. «Solo quiero asegurarme de que Carmen sepa toda la verdad», dijo Marcos, mirándola directamente. ¿Sabías que Alejandro ocultó tu fortuna para mantenerte bajo control? ¿Que no quería que supieras que eras rica? Carmen lo miró, con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Es eso cierto?, preguntó, mirando a Alejandro. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «No es así», dijo, con una voz desesperada. «Oculté la fortuna porque no quería que pensaras que me casé contigo por el dinero. Quería que nuestro amor fuera real, no basado en intereses». Carmen lo miró, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «¿Y por qué no me lo dijiste?», preguntó, con una voz que temblaba de rabia. «¿Por qué no me diste la oportunidad de decidir por mí misma?». Alejandro no supo qué decir. Sabía que había cometido otro error, y esta vez, no había excusas. «Lo siento», dijo finalmente, con una voz que apenas se escuchaba. «Solo quería protegerte». Carmen lo miró, sintiendo como una mezcla de emociones chocaba dentro de ella. Sabía que Alejandro estaba siendo sincero, pero también sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. «Necesito tiempo», dijo finalmente, levantándose de la mesa. «No puedo hacer esto ahora». Alejandro no intentó detenerla. Sabía que necesitaba espacio, pero también sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de demostrarle a Carmen que su amor era real, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse su confianza. Esa noche, Alejandro se quedó en su apartamento, mirando al techo. Sabía que había cometido errores terribles, pero también sabía que no podía rendirse. Carmen valía la pena, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Mientras tanto, Carmen se quedó en su apartamento, llorando hasta quedarse sin lágrimas. Sabía que amaba a Alejandro, pero también sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. Con un suspiro, decidió que al día siguiente lo confrontaría. No importaba cuánto le doliera,
necesitaba saber la verdad completa. La mañana siguiente, Carmen se despertó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a enfrentar a Alejandro para obtenerlas. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, recibió una visita inesperada. Alejandro estaba en la puerta, con los ojos llenos de determinación y un sobre en la mano. «Hola», dijo, con una voz suave pero firme. «Vine a darte esto». Carmen lo miró, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Qué es?» «Es todo», dijo Alejandro, entregándole el sobre. «Los documentos de tu fortuna, todo lo que te pertenece. Ya no quiero ocultarte nada». Carmen tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con una voz que temblaba ligeramente. «Porque te amo», dijo Alejandro, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. «Y porque quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza. No quiero que haya secretos entre nosotros». Carmen lo miró, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. «No será fácil», dijo finalmente. «Pero estoy dispuesta a intentarlo». Alejandro asintió, sintiendo un alivio que no había sentido en mucho tiempo. «Lo sé», dijo. «Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Esa tarde, mientras caminaban por el parque, comenzaron a hablar. No de nada importante, solo de cosas triviales: el clima, las flores, los pájaros. Pero, por primera vez, Alejandro sintió que estaba conociendo a Carmen, no como una obligación, sino como una persona. «¿Sabes?», dijo Carmen, rompiendo el silencio. «Creo que Max nos salvó a los dos». Alejandro sonrió, sintiendo una gratitud profunda por el pequeño cachorro que había cambiado todo. «Tienes razón», dijo. «A veces, son las patas más pequeñas las que dejan las huellas más grandes en el corazón». Y en ese momento, bajo la cálida luz del atardecer, Alejandro supo que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: una familia. No era perfecta, pero era suya. Y eso era más que suficiente. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.